Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos, tengo un tema que honestamente me dejó sin aliento cuando lo leí por primera vez. Y apuesto a que a ustedes también los va a sorprender. ¿Listos para la bomba? Prepárense porque hoy vamos a hablar de la impactante noticia de Ozge Serkan. Sí, como leyeron en el título. El 25 de agosto de 2025, el mundo se sacudió con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y créanme cuando digo que nadie, es nadie. Todos estábamos hablando de ello en redes sociales, en el trabajo, con amigos, incluso mi abuela, que no es muy fan de Internet, me preguntó sobre el tema. Para aquellos que no están familiarizados, Ozge y Serkan eran una de las parejas más queridas y emblemáticas del panorama mediático. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es la mejor forma de no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades, porque como ya se habrán dado cuenta, aquí siempre hay temas interesantes y, a veces, explosivos. Así que, ya saben, suscríbanse ahora mismo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Bien, volvamos al tema principal, Ozge y Serkan. ¿Quiénes son y por qué su noticia fue tan impactante? Bueno, para empezar, Ozge era una actriz turca muy popular, conocida por sus papeles en varias series de televisión exitosas. Tenía una personalidad vibrante, una sonrisa contagiosa y era adorada por el público. Sus fans la seguían en cada proyecto, comentaban cada publicación en redes sociales y se sentían representados por ella, por su naturalidad y su cercanía. Era, sin duda, una de las reinas de la televisión turca. Serkan, por otro lado, era un famoso cantante y compositor, con una voz increíble y una base de fans enorme. Su música conquistaba corazones, sus letras resonaban con las emociones de la gente y sus conciertos eran eventos multitudinarios. Era un artista completo con una sensibilidad que se transmitía en cada nota que cantaba. Su romance comenzó en el set de una película, y desde entonces fueron inseparables. La película, por cierto, fue un éxito de taquilla. Se trataba de una comedia romántica con un toque dramático, donde ambos interpretaban a dos jóvenes que, a pesar de sus diferencias, se enamoraban perdidamente. La química entre Ozge y Serkan en la pantalla era innegable, pero nadie imaginaba que esa conexión trascendería la ficción y se convertiría en una realidad. Desde el rodaje se les veía juntos en todos lados, cenas románticas, paseos por la ciudad, eventos sociales. Los paparazzi los perseguían incansablemente, pero ellos, siempre sonrientes y cómplices, parecían disfrutar de su amor sin importar el acoso mediático. Durante años, fueron la pareja perfecta. Siempre se mostraban cariñosos en público, compartían fotos en redes sociales de sus vacaciones, se apoyaban mutuamente en sus carreras. Parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Eran la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Sus fans y el público en general los adoraban y constantemente se preguntaban cuándo darían el siguiente paso, el matrimonio. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada entrevista era analizada al detalle en busca de pistas sobre su futuro. ¿Hablarían de boda en la siguiente entrevista? ¿Se les vería visitando joyerías? La expectación era constante. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Durante mucho tiempo se rumoreó sobre una posible boda. La prensa los perseguía, los fans soñaban con verlos casados, pero ellos, con su habitual discreción, siempre evitaban dar una respuesta clara. Decían cosas como «ya veremos» o «estamos muy felices así». Y claro, todo el mundo interpretaba eso como un «sí, tonto». Quizás estaban esperando el momento perfecto, quizás querían mantener su relación en privado, lejos de la presión mediática. Sea cual fuera la razón, la incertidumbre mantenía la llama de la especulación encendida. Pero el 25 de agosto de 2025. ¡Boom! La noticia saltó a la luz, Ozge y Serkan, la pareja perfecta, se separaban. Y no cualquier separación. Una separación repentina, sin previo aviso, sin señales aparentes de crisis. Un terremoto. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. La gente no podía creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el cuento de hadas? Los medios se volvieron locos.
Los tabloides publicaban portadas con titulares gigantescos, los programas de televisión dedicaban horas y horas a especular sobre las posibles causas, y las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y memes. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Secretos oscuros? El morbo era incontrolable. Todos querían saber la verdad, pero la verdad se mantenía oculta. Lo más impactante de todo fue la forma en que se dio a conocer la noticia. No hubo un comunicado oficial conjunto ni entrevistas exclusivas. Fue a través de las redes sociales, y no de ellos directamente, sino de sus representantes. Un breve mensaje en Instagram y Twitter informaba que Ozge y Serkan habían decidido tomar caminos separados y pedían respeto por su privacidad en este momento difícil. Y listo. Nada más. Un mensaje lacónico, frío, que dejaba más preguntas que respuestas. Esto, por supuesto, avivó aún más la curiosidad y la especulación. ¿Por qué tan poca información? ¿Qué estaban ocultando? La gente empezó a analizar cada publicación pasada, cada foto, cada comentario, en busca de pistas. Se armaron teorías elaboradísimas, dignas de un thriller de Hollywood. Algunas eran descabelladas, otras parecían tener algo de sentido. Una de las teorías más populares apuntaba a una tercera persona. Se rumoreaba que Serkan había tenido una relación con otra mujer, también famosa, del mundo del espectáculo. Esta teoría se basaba en algunas fotos sospechosas y en rumores de personas cercanas al círculo de ambos. Se decía que Serkan había sido visto en compañía de esta mujer en varias ocasiones, y que incluso habían compartido una escapada romántica. La prensa del corazón no tardó en señalar a una conocida actriz, conocida por su belleza y su encanto. Esta teoría, por supuesto, generó aún más drama y debate en las redes sociales. Otra teoría, más sensacionalista, sugería que Ozge había descubierto algo sobre Serkan, algo que había cambiado por completo la dinámica de la relación. Algunos hablaban de problemas económicos, otros de adicciones. Se especulaba con que Serkan había estado ocultando deudas, o que tenía problemas con el alcohol o las drogas. Esta teoría, aunque menos probable, generó un gran revuelo y alimentó la morbosidad del público. También hubo teorías sobre diferencias irreconciliables, sobre desacuerdos en cuanto al futuro, sobre la incompatibilidad de sus agendas. Algunos argumentaban que la fama y la presión mediática habían desgastado la relación, y que ambos habían decidido tomar caminos separados para proteger su salud mental y su bienestar personal. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, la verdad, nadie lo sabe con certeza. Ni los medios, ni los fans, ni siquiera los amigos más cercanos. Ozge y Serkan se mantuvieron en silencio, evitando cualquier contacto con la prensa y refugiándose en su intimidad. El silencio fue su arma, su escudo ante la avalancha de especulaciones y juicios. Sin embargo, poco a poco comenzaron a salir a la luz algunos detalles. No a través de declaraciones oficiales, sino a través de fuentes cercanas, amigos del amigo de un amigo, como suele ser en estos casos. Se filtraron rumores de que la separación había sido decisión de Ozge, y que Serkan había intentado recuperarla, pero sin éxito. Se dijo que ella había encontrado algo que la había decepcionado profundamente, algo que había erosionado la confianza en la relación. Este rumor, aunque no confirmado, reforzaba la teoría de una infidelidad o de un secreto oculto. También se supo que, a pesar de la separación, habían mantenido una relación cordial, al menos en público. Se les vio juntos en algunas ocasiones, en eventos sociales, e incluso compartieron una cena en un restaurante. Esto alimentó la esperanza de algunos fans, que seguían creyendo en una posible reconciliación. Quizás estaban intentando mantener una amistad, quizás estaban negociando algún acuerdo legal, o quizás existía una chispa de esperanza. Pero, lamentablemente, la reconciliación nunca llegó. A pesar de los rumores y las especulaciones, Ozge y Serkan siguieron adelante con sus vidas por separado. Cada uno retomó sus carreras, centrados en sus proyectos personales. Ozge continuó trabajando en nuevas series de televisión y películas, demostrando su profesionalismo y su talento. Su trabajo se convirtió en su refugio, en su manera de sobrellevar el dolor y la presión mediática. Serkan siguió componiendo y cantando, incluso lanzó un nuevo álbum que, por supuesto, fue un éxito rotundo. La música fue su vía de escape, su forma de expresar sus emociones y de conectar con su público.
La historia de Ozge y Serkan es un claro ejemplo de cómo las apariencias engañan. Demuestra que incluso en las relaciones más aparentemente perfectas, pueden existir problemas y secretos que el público desconoce. Nos recuerda que la vida privada de las celebridades, por mucho que nos interese, sigue siendo eso, privada. Y que a veces, lo mejor es respetar su silencio y dejar que sean ellos quienes decidan cómo y cuándo contar su historia. Este caso también pone de manifiesto el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. La noticia de su separación se propagó a la velocidad de la luz, creando un revuelo mediático sin precedentes. La presión de los medios, la invasión de la privacidad, el escrutinio constante, todo esto puede ser muy duro para cualquier persona, y más aún para quienes viven bajo el ojo público. Las redes sociales, que antes era una herramienta para conectar con sus fans, se convirtieron en un arma de doble filo, en un espacio donde se amplificaba la especulación y la crítica. El caso de Ozge y Serkan también puso de manifiesto la necesidad de proteger la salud mental de las celebridades. La presión mediática, el acoso de los paparazzi y la constante exposición pública pueden tener consecuencias devastadoras. Es fundamental que las celebridades tengan el derecho a la privacidad y que se les brinde el apoyo necesario para afrontar las dificultades que conlleva la fama. En resumen, la impactante noticia de Ozge y Serkan fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo. Una separación inesperada, rodeada de misterio y especulaciones. Una historia que nos enseña sobre las apariencias, la privacidad y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Una historia que, a pesar de los años, sigue generando preguntas y debates. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué les pareció la historia de Ozge y Serkan? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? ¿Qué opinan sobre la presión mediática y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y discutir sobre estos temas con ustedes. Siempre es interesante ver las diferentes perspectivas que se pueden tener. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Y si les gustó este vídeo, no duden en dejar sus comentarios. Siempre es un placer leerlos y saber que disfrutan del contenido que preparo para ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.